Va Griezmann con Vinicius. Sigue Griezmann con Vini. Se la lleva Griezmann. Se va de Vini. Entra Griezmann. Levanta Griezmann. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, Pero mira la emoción del Cholo, muchachos. Esos rostros, esa expresión. Lleva años, pero años queriendo tener esta posibilidad de poder ganarle al Madrid en una eliminatoria. Dato importante, desde el 2013, al menos hablando de la Copa del Rey, no podía ganarle o eliminarlo de este torneo. Un dato que ha trascendido ya también hablando de las eliminatorias en Champions, finales que han tenido esa espinita de no poder alcanzar ese trofeo o seguir avanzando. Ya tenemos la reciente eliminatoria en la Supercopa Española, donde asimismo le remontó al final el Madrid y al final terminó llevándose ese pase al campeón de la Supercopa Española. Pero aquí hablaremos de qué ocurrió en este partidazo, de que no podías despegarte de ninguna manera porque era una ida y venidas tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Sabemos que el campeón actual es muy poderoso, no solo en salida del balón, tiene muy buena visión de juego, entró con Modric, con jugadores que tienen ese juego creativo para poder desenvolver y mover el campo. Inclusive en el minuto 10 creo, señores, que podría haber sido el golazo del año para Bellingham. Cómo se desmarca dentro del área rival, cómo hace un movimiento para posicionarse bien y casi le sale un golazo después de zafarse de uno o dos jugadores, y esa intensidad se contagiaba a todo el grupo. Al minuto 20 Rodrigo también casi hace un gol, teniendo un juego muy ofensivo. Cuáles claves fueron las siguientes: la habilidad del Madrid de tener remates a larga distancia, tiene muy buenos remateadores dentro del medio campo como sus delanteros, y también el objetivo de encontrar y dar pases filtrados. Mira esa que le ponen a Rodrigo, cómo queda desmarcado y solo para poder rematar. Creo que estas habilidades le dieron mucha salida de balón y también encontrar situaciones de peligro. Aún así, el Atlético manejaba muy bien la presión y también los repliegues, cosa que el Madrid, al tener la posesión y también ir a atacar mucho, pues a veces se desubicaban, y por allí es que tenía esta técnica o al menos objetivo de salir a los contraataques para por allí hacer daño en esos espacios que a veces dejaban. El objetivo del Madrid era claro, atacar con todo, salir con todos sus mediocampistas, con todos sus extremos, delanteros, y hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Aún así, el objetivo de los colchoneros fue vuelta a salir a la presión, al contraataque rápido, también teniendo el recurso de ese pase filtrado, encontró la fórmula del primer gol. Y aquí quiero hacer una pausa, y es que si realmente este partido fue abultado en goles, hubo muchos goles, pero la mayoría de ellos fueron goles muy raros, muy extraños, con desfortuna y con jugadas imprevisibles. Lamentablemente, por ejemplo, el primer gol pasa de un rebote de Rudiger, justamente, que no existió esa conexión entre arquero y defensor. Creo que este fue uno de los errores primordiales en este partido por parte del Madrid. No había ese entendimiento entre ellos, y bueno, ese rebote desafortunado le queda el balón al Atlético de Madrid, marcando el primero. Peor es que el segundo gol que marca el Madrid, el empate, viene también de una jugada muy rara. Parece que los jugadores habían salido en modo amateur, o al menos en tomar las decisiones correctas. Qué mala salida que tiene Oblak en ese centro que manda el Madrid. No sale con toda la contundencia y termina ese balón adentro. Si bien los dos tuvieron muchos bloopers, yo recuerdo en la pasada Copa de la Supercopa Española que tenían malas situaciones, se volvieron a manifestar y fueron un factor que tuvieron en este partido. Totalmente, porque este segundo gol del Atlético de Madrid viene justamente desde un desentendimiento entre Rudiger y el arquero, en una desfortuna, hay que decirlo, de que le queda un rebote a Camavinga y ese balón justamente entra al área, y al no entenderse bien o ser una jugada muy rápida, entra este segundo gol de Morata, que ya parecía que el Atlético de Madrid quería avanzar a los cuartos de finales. Y aquí vino un partido muy reñido de idas y venidas. Tuvo Rodrigo al 74 un remate larguero que queda muy cerquita para poder entrar. Y ahora sí, en estos últimos 10 minutos debo decir de que el Atlético de Madrid tuvo muchísimas situaciones, y esto se debió a que el Madrid ya sentía la presión de los minutos finales y subía muchísimo más las líneas para encontrar más situaciones con más jugadores, y es aquí que vienen estas complicaciones de repliegues y de espacios abiertos que tuvo el Atlético de Madrid para poder finiquitar. Es más, esta de Morata
No sé cómo se la tragó realmente el lunes después de hacer un partido desastroso, de no entenderse bien con sus defensores. Pudo atajar esta de aquí que hubiese sido su liquidación total. Y lo más sorprendente es que desde este ataque se viene el contraataque armado. Muy buena jugada del Real Madrid. Este es el equipo que nunca se rinde y eso es lo que valoro mucho de este equipo. Bellingham, Vinicius arman una jugada extraordinaria donde rompen líneas y le dan ese pase final a Joselu, que ya se convirtió en el hombre de los finales, donde aporta ese gol en las instancias finales y se convierte el empate 2-2. Se volvía a repetir el déjà vu de la pasada fecha en la Supercopa Española y parecía de que el Real Madrid esta vez quería más, porque incluso tuvo una al final, un buen taquito de Vinicius que podría haber entrado a este rebote. Imagínate, el Cholo se iba a morir si terminaba 3-2 por parte del Madrid en estas instancias finales. Ya en los alargues creo que aquí el cansancio se ha notado mucho, la exigencia de dos equipos que van con mucho físico, que corren mucho, que se defienden muy bien, hace que los cuerpos se cansen mucho. Más que todo el Madrid también le vino lo pesado de competir seguidamente en esta final, de tener menos tiempo de descanso. Yo creo que esto fue un factor también que influyó. Pero el Atlético de Madrid tiene un jugador extraordinario, tiene a alguien que ya creo que es histórico por lo que está aportando, cómo le da esa salida con balón en los partidos decisivos y cómo aquí ya le supera la marca a Vinicius. Hablamos de Griezmann, ese golazo al otro lado, bien cambiado, con fuerza, le da prácticamente ya un paso al boleto de esta instancia. Ya en los minutos finales el Madrid, como te digo, nunca se rinde y quería buscar ese gol del empate que podría prolongar a los penaltis, pero también eso ameritaba un riesgo, que era subir mucho las líneas, atacar con todo, y aquí, como puedes observar en la imagen, queda muy solo el jugador del Madrid y aquí se arma esa contra donde Memphis Depay lo espera correctamente a su compañero para darle ese pase final donde convierte ya el último, el que sí por fin Cholo decía: ya por fin puedo decir que vamos a pasar a la siguiente fase porque no estamos por un gol de diferencia. Y bueno, después de varios años sin poder ganarle una etapa de eliminatoria al Madrid, yo creo que se lo merecía. Además, el Cholo ha pasado muchos años en el Atlético y al fin se llevó este desquite. Un partido que me gustó por todos los lados. Los jugadores ambos del Madrid como del Atlético, yo creo que este partido podría haber sido para cualquiera. Todo se definió en la etapa final donde si encontrabas el gol ibas a tener ese boleto, y aquí el que más fue decisivo fue el que pasó a la siguiente fase. Y mañana tendremos el sorteo de esta competición, a ver con quién le toca al Atlético de Madrid, sobre todo al Barcelona. Este día tuvo un partido de menos a más, pero vamos a ver qué pasa. Nos vemos en un próximo video apasionado del fútbol.